Y bueno, y creo que en este día, si estás aquí, es porque te ha llegado la invitación, ¿verdad? Una invitación te ha llegado para que hoy puedas estar aquí, ¿verdad? Algunos dicen, ¿qué invitación? No me mandaron la imagen, no me mandaron, no sé, yo creo que si estás aquí es porque aceptaste esa invitación de hoy estar a la mesa con el Señor, ¿verdad? Hoy el Señor nos ha invitado, mira, a la mesa del Señor y Él ha dado la invitación y hoy estamos aquí. Por eso hoy vamos a participar de la mesa del Señor. Y te digo algo, creyendo de que Él está ya aquí, de que Él está aquí. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con lo que podamos hacer. Aquí el único, el centro de todo es Jesucristo de Nazaret. Y aunque tus ojos, nuestros ojos naturales no lo pueden ver, pero nosotros lo creemos, porque su palabra nos dice, donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿qué dice? Cristo está en medio nuestro. Y sabe, por eso lo creo. Lo creo. Y creo que esta invitación a la mesa lo ha hecho el Señor y yo vengo con ganas. Con ganas. Quiero decirle, Señor, mira, hemos alabado con cánticos, alabanza, y de verdad es como una forma de darle gracias a Dios. Pero hoy también me quiero sentar a la mesa y decir, Señor, ¿qué tienes hoy para conmigo? Tu palabra, tu bendición. Amén. Y por ello, no nos dormamos. Si no, te vas a quedar fuera de la mesa. No, pero mira, hoy está abierto para todo el mundo. Hoy está abierto a todo el mundo. Y hay un tema que, claro, cuando nosotros nos reunimos aquí, la mayoría de los que estamos decimos, es una fiesta como te lo estoy diciendo, es algo que lo celebramos, es algo que realmente ha impactado nuestra vida y nuestro corazón, porque sabemos quién es Jesús. Yo no sé si tú te puedes hacer esa pregunta y contestártela a la vez. ¿Quién es este Jesús en el que tú crees? ¿Quién es este Jesús? Y sabes, ahí cuando yo voy por la calle o cuando hablo con vecinos, con amigos, que dicen que no son cristianos, son ateos, agnósticos, tienen su estilo de vida, pero que no tiene nada que ver, dice, con la religión. Y cuando yo les pregunto algo acerca de Jesús, la respuesta suele ser esta, que dice, no, pues bueno, Jesús es alguien que revolucionó los tiempos, alguien que fue adelantado a la época. Dice algunos que era un buen hombre que hizo cosas buenas dentro de la sociedad, que ha sido alguien que ha hecho tantas buenas acciones que ha quedado registrado en la historia. Algunos que a lo mejor son parte de alguna religión dicen que Jesús es un profeta, que ahí está. O algunos es como dice, bueno, no, es como mi amuleto de la buena suerte. Dice que cuando las cosas me van mal, entonces yo empiezo ahí, Señor, ayúdame, ¿verdad? Señor, te necesito. Entonces es como un amuleto, pero cada uno tiene su propio concepto de Jesús. Ahora, pero ¿quién es este Jesús que en este día nos ha invitado a su mesa y a compartir con Él? Porque cuando no entendemos o no conocemos quién es este Jesús, si no lo tenemos muy claro quién es, puede que nos dé igual el estar o no estar en la mesa con Jesús. Porque a lo mejor podemos ser de aquellos que dicen de una forma religiosa o de esta forma de pensar acerca de Jesús y dice, bueno, es uno más. Y para ir ahí a la mesa o aceptar esa invitación, yo prefiero estar en otra cosa, viendo el partido de fútbol, viendo una serie en Netflix, ¿verdad? Salir a caminar, hacer ejercicio porque es saludable, dicen algunos. Y claro, dejamos a un lado la figura de Jesús
porque a lo mejor no sabemos verdaderamente quién es Él. No lo sabemos. Y por eso yo quisiera que me acompañes a la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, porque esta carta habla acerca de Jesús, quién es Él y qué hizo. Es como una presentación de Jesús para conocer realmente quién es Él. Y veremos que no es únicamente una buena persona, sino es alguien más extraordinario que una buena persona. Es alguien que a lo mejor cuando queremos entender el corazón de Jesús, cómo piensa Él y cómo actúa, a veces puede que nos sea complicado captarlo en nuestra mente finita que tenemos. Puede ser muy difícil, pero yo quiero que podamos ver a este Jesús que habla la Biblia. Que habla la Biblia. Y dice capítulo 1 de Colosenses, y dice esto, hablando de Jesús, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en Él. Y dice también: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Una presentación de Jesús. Este Jesús es el que te ha invitado hoy a su mesa. Este Jesús es el que te ha dicho: hoy he abierto las puertas de par en par para que hoy podamos compartir con Él. Y no es con un alguien adelantado a su época, ni un revolucionario. No, este Jesús que habla es Dios mismo hecho carne. Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible que tú y yo no lo podemos ver. Por eso el mundo pudo conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Y por eso este Jesús no es cualquier persona. No es un asistente más a este culto. Es realmente Dios. Y este Dios es el que creó todas las cosas. El Dios creador. Si tú estás aquí en esta mañana, créeme que no existes por casualidad. No existes por casualidad. Dios permitió que tú existas. Dios lo permitió. Por eso estamos en este lugar. Por eso esto no se trata de una religión, se trata de conocer verdaderamente a este Jesús. Y dice que todo lo que Él ha creado, en Él subsiste. Él lo sostiene. El sol sigue alumbrando y desprendiendo el calor porque lo sostiene Dios. El universo entero sigue trabajando y se sigue moviendo a esa exactitud, incluso de los planetas y todo. ¿Sabes? Porque Cristo Jesús lo sostiene. Este Jesús es el que hoy nos ha invitado a su mesa, que no es cualquiera. Este Jesús es el que realmente creó los cielos y la tierra, lo visible e invisible. El mundo natural en el que vemos, pero también el mundo espiritual, donde están los principados, donde están las autoridades, donde existe todo. Pero dice, todo Él lo creó y es para Él. Este Jesús es el que hoy nos ha invitado a su mesa, que no es cualquiera. Por eso no es un revolucionario.
Por eso cuando tú conoces quién es este Jesús y dices, como lo que yo te decía, yo tengo ganas de más. Yo tengo ganas de sentarme con Él. Yo tengo ganas de hoy de acercarme a Él y decirle, Señor, de verdad, eres extraordinario. Y perdóname porque a lo mejor pensaba de ti, Jesús, como alguien aburrido de una religión. Perdóname, Jesús, pensaba que simplemente eras alguien histórico, que simplemente vino a dar unas reglas o a formar una religión. Perdóname por bajarte el estándar de quién eres tú, Jesús. Porque su palabra nos dice, este es realmente el Jesús en el que tú y yo creemos. Él es el que murió en una cruz, pero también resucitó por nosotros. ¿Tienes? Por eso nosotros podemos tener comunión con Él. Estés donde estés, en la situación en la que te puedas encontrar, donde no puedas más, pero este Jesús es poderoso cuando tú y yo lo buscamos y podemos encontrarnos con Él, porque aún en medio de la agonía, aún en medio del valle de sombra o de muerte, de dificultad que podamos estar atravesando, Cristo Jesús está allí. Y a Él no se le escapa nada. Él tiene el control de todo. Él sabe y conoce tu vida. Y es por esa razón que yo he confiado en Cristo Jesús y le he dicho, Señor, yo ya no quiero tomar las riendas de mi vida. Te la entrego a ti, Señor. Tú me cuidas, tú me guardas, tú me provees, tú me bendices. Y de verdad, Señor, confío en este Jesús que nos enseña su palabra. Por ello, cuando conoces a esta persona, dices, yo me quedo. Por eso yo decidí entregar mi vida a Cristo. Por eso lo dije. Pero también esta misma carta nos habla de lo que Él hizo. De lo que Él hizo. Y dice aquí en Colosenses, en el versículo 19, que dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también estáis incluido ahí, dice, ¿no? Que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Tienes? Si ya conocimos quién es este Jesús, nos enamora y nos cautiva más lo que Él hizo. Este Dios en el que hemos puesto nuestra confianza no es alguien que solamente ha dejado una serie de instrucciones, sino que Él se ha implicado para que tú y yo podamos estar justificados delante de Él. Porque este mismo Dios es el que estableció una forma, unos parámetros para poder vivir en este mundo. Y por supuesto, cuando hablamos de esos parámetros o de esas medidas que el Señor ha dejado, a no mucho les gusta. Porque dice ahí, ¿verdad? El no mentirás, el no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Y claro, cuando se nos dice, ¿verdad?, qué es lo que tenemos que hacer, y claro, ahí es como que rechina un poco. Pero este mismo Jesús, sabiendo que para ti, para mí, es imposible vivir de una manera adecuada o santa delante de Dios, fue Cristo Jesús que se entregó por nosotros, ocupando tu lugar y el mío. Porque dice que la paz o esa forma de reconciliarnos fue gracias a la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Él pagó ese precio por nosotros. Él pagó ese precio incalculable que tú y yo no podíamos acceder allí. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Por eso Él nos invita hoy a su mesa para recordarnos y participar con Él. Porque es imposible. Por eso dice que gracias a Él, Él nos va a presentar delante de Dios cuando tú y yo tengamos que partir de esta tierra, o cuando tengamos que encontrarnos ya cara a cara con este Dios todopoderoso. Él nos vea, Él vea tu vida de una manera santa, sin mancha e irreprensible delante de Él. Es decir, cuando tú estés enfrente de Él, no haya nada que te culpabilice, te echen la culpa de lo que has hecho. No encuentren nada que te puedan reprochar. Hemos sido libres de la culpa, de nuestros errores. Hemos sido cambiados en una nueva criatura, como dice la palabra, que los que creen en Cristo son una nueva criatura. Somos otras personas gracias a Cristo Jesús. Y todo eso lo hizo por todos nosotros. Yo no sé si eso te bendice, pero eso me encanta de Jesús. Que Él, sabiendo nuestra limitación, Él recibió la ira de Dios por nosotros. Él recibió esa justicia. Esa ira de Dios es esa justicia de Dios. Porque Dios es justo, Dios es santo, Dios es perfecto. Y Él tiene que hacer justicia. Yo no sé si todo, como tú ves en el mundo, todo lo que está ocasionando, ¿verdad? Matrimonios que se están ahí rompiendo, incluso gente que asesina, gente que abusa de pequeños. Yo no sé si eso te hace cosas ahí. Y a lo mejor nace en nuestro corazón, ¿por qué no se hace justicia ya? Pues la justicia de Dios es la perfecta y es la que tú y yo, la que vemos y la que veremos. Por eso, en esa cruz, Jesús recibió tu paga y la mía. Hizo la justicia. Él recibió en su propio cuerpo la ira de Dios, la justicia de Dios, para justificarnos a ti y a mí. Y cuando tengamos que estar allí, te digan: no tengo de qué reprocharte. Pero Señor, yo hice esto y tal, mi pasado, yo mentí, yo tal, bien, pero veo que te arrepentiste y aceptaste el sacrificio de mi Hijo Jesús. Y por eso hoy tú estás justificado, no por ti, sino por lo que hizo Jesús en tu lugar. Y me enamora más lo que ha hecho Dios, porque Dios no esperó que las personas intentaran hacer cosas buenas para que en ese momento Dios enviara a su Hijo Jesús para justificarnos. No, no fue así, porque dice que aún, dice el versículo 21, que aún cuando nosotros éramos extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, dice, ahora os ha reconciliado. Porque Él no esperó tus buenas intenciones. No tiene nada que ver. No sirve nuestras buenas intenciones. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Porque nuestra mente, por la influencia del pecado, nos ha hecho enemigos de Dios. Y a lo mejor tú dices: pero ¿cómo enemigos? Si yo soy buena gente. Yo no he preparado ninguna protesta contra Dios, ¿verdad? En las calles, salir, no, y tal, no. No, mira, la otra vez, meditando también en esto, veía que hablando con cualquier persona, a lo mejor no tiene ninguna tendencia religiosa ni nada, pero hubo un momento en el que podíamos hablar como en el mismo idioma, ¿verdad? Yo con mi base de creyente, mi base cristiana,
con una persona que se declaraba ateo, que no creía nada de Dios. Pero lo curioso era que cuando conversábamos, era como que hablamos el mismo idioma. Y te pongo como un ejemplo. Cuando hablamos de él, mira cómo está el mundo y todo, sí, está muy mal y todo. Deberíamos ayudar, ¿verdad?, a los que están sufriendo por la guerra en Ucrania y todo. Y sí, mira, lo podemos ayudar. Sí, mira, y yo encantado de poder colaborar, estar allí. Decimos, bien, va. A lo mejor vemos las noticias, todo lo que está ocurriendo con los asesinatos. ¿Ah? Estamos viendo ahí, dice, no, es que ¿cómo es posible que los matrimonios lleguen al punto de matarse? Decía, tenemos que hacer algo. Esta sociedad, hay algo que ha cambiado, hay algo que está muy distinto. Y digo, sí, la gente necesita cambiar en el corazón. Y bien, es decir, hablábamos en el mismo idioma hasta que metí a Cristo Jesús allí. Y ahí se empezó a enrarecer todo. Porque podemos entender lo malo que está sucediendo en el mundo y podemos echar una mano, podemos colaborar y estar allí. Pero cuando metemos a Cristo en el asunto, ahí no quieren saber nada ni compartir tus ideas. Cuando uno dice, oye, es que mentir está mal, ¿verdad? Y sí, está mal porque engañas a la gente, vas a estafar y todo lo demás. Sí, y esto es así. Pero Dios lo puso ahí. Dice, no, 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 no. No me vengas con estas cosas. No, robar está mal porque está mal. Ya, pero ¿dónde sacamos que está mal? ¿Cuál es la base o la referencia para entender qué es lo bueno y qué es lo malo? Pues lo entendemos en la palabra de Dios, porque Dios lo ha puesto. Pero claro, cuando hablamos así, cuando ya metemos a Dios en el asunto, entonces se crea una enemistad con Dios. Yo no quiero saber nada de Dios. Yo no quiero esto, pero sí quiero ayudar. Pero sí quiero portarme bien. Yo no quiero mentir, no quiero engañar. Bien, pero eso nos enseña Dios. Pero ¿cómo la palabra se cumple que nosotros estamos lejos de Dios? Somos como estos extraños que están lejos de Dios y que nuestra mente está entre esa enemistad con Él. Y es por eso que hacemos esas malas obras. Pero es ahí donde Cristo Jesús dice, aún en ese estado, yo hice posible una reconciliación entre el cielo y la tierra. Yo hice posible una reconciliación entre Dios y el ser humano. Aunque las personas no pueden por méritos propios acceder a la plenitud de Cristo, pero Cristo Jesús nos ayudó para así ser alcanzados por Él y alcanzar su misericordia. Él abrió la puerta, por eso todo el mundo hoy tiene la oportunidad de aceptar esa invitación a la mesa del Señor y de acercarnos a Él. Él lo ha hecho posible. Y sabes, esto es lo que hizo Jesús. Este es el Jesús que cambió nuestras vidas. Este es el Jesús que está por encima de todo. Este Jesús es el que rompió la estructura religiosa para realmente vivir una vida plena en Cristo Jesús. Él lo hizo posible. Ahora el tema es, ¿dónde te vas a quedar tú? Simplemente en conocer a este Jesús o decirle, Jesús, yo reconozco que te necesito. Necesito tu perdón. Porque sé que cuando la justicia de Dios se manifieste, mis buenas obras, mis buenas intenciones no van a ser suficientes. Por eso necesitamos la vida de Jesús en nosotros, su muerte y su resurrección, su sacrificio. Es lo que nos ha introducido dentro de ese gran beneficio que hemos encontrado aquí. Justificados, siendo santos, sin culpa, sin reproche delante de Él. Yo no sé si eso a ti te cautiva.
Yo no sé si eso realmente puede bendecirnos. Porque igual si es así, terminemos ya. Oremos. Digámosle a Dios, mira, ya basta, basta. Hoy te entrego mi vida. Está vigente. Hoy todo esto está vigente. Pero hay un tema. Que esto, lo que hemos escuchado, hemos visto y lo que nos dice esta carta, tiene unas condiciones para que tú y yo nos mantengamos en esta gran bendición. Unas condiciones donde ya te compete a ti y a mí movernos en esto. Y es ahí donde continúa diciendo esta carta en el versículo 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Todo lo que pudimos escuchar, esos beneficios del sacrificio de Jesús, de estar justificados delante de Él, dice, siempre y cuando tú te mantengas dentro de todo esto. Tú te mantengas. Y es ahí donde ya nos toca a ti y a mí. Es ahí donde nos toca mantenernos. Y hay unas dos condiciones que nos ayudan a mantenernos bajo esos beneficios de Jesús. El primero es permanecer en ese fundamento de nuestra fe. En ese fundamento donde nosotros realmente creemos que todo lo que aconteció con Jesús, quién es Él y lo que Él hizo por nosotros, es verdad y es genuino. Pero ¿cómo lo sé? Pues es ahí donde nosotros tenemos que indagar, tenemos que poner un fundamento verdadero, veraz, para que cuando vengan las mentiras, los engaños, las fábulas, no nos aparten de esto. Esta carta el apóstol Pablo le escribe a una iglesia de Colosas, allí donde lo que estaba ocurriendo era que había en ese entorno algunos que se decían maestros, y lo que estaban haciendo era sembrar en el corazón de estos creyentes tradiciones que no tenían nada que ver con Dios, que lo único que querían era quitar la figura de Jesús por unas tradiciones. También se movían pensamientos y filosofías, estilos de vida, ¿verdad? Que lo único que querían era lo mismo: quitar la figura de Jesús de ellos y que entre otro a ocupar el lugar. Y sabes, esto es lo que hoy, más o menos lo que estamos viviendo hoy en día. Todas las filosofías o estilo de vida que vemos, las ideologías también, que hoy en día ya no sabemos diferenciar de lo bueno y lo malo. Hoy en día ya la gente ya no quiere creer en la verdad. Lo que quiere es simplemente moverse en apreciaciones, pero dejando a un lado ya la verdad. Y es ahí donde es lo que estamos viviendo en este tiempo. Por eso necesitamos mantenernos en este fundamento de la palabra, de quién es este Jesús y qué es lo que hizo por nosotros. Y eso nos toca ahondar, eso nos toca profundizar a ti y a mí para conocer verdaderamente quién es Jesús y quién sostiene nuestra vida. Porque a lo mejor puede que con el tiempo caigamos en la trampa de depositar nuestra confianza en una religión, quitando a la presencia de Jesús en nuestra vida. Y eso es un engaño. Pero ¿cómo podemos librarnos de todo eso? Cuando tú y yo profundizamos en esos fundamentos de nuestra fe, en la doctrina, en la palabra, porque la palabra es lo que nos va a enseñar cuáles son las bases que tú y yo necesitamos para permanecer bajo estos beneficios que Cristo Jesús ganó por nosotros.
Por eso cuando la Biblia habla de ese hombre prudente en Lucas, en el capítulo 6, cuando habla de ese hombre prudente que puso un cimiento sobre su vida, que dice Lucas 6, versículo 48, que dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu con aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hoy tenemos que estar al loro de todo lo que está llegando a nuestra vida, toda la información que está llegando, porque todo lo que tratará de hacer este movimiento, lo único que hará es separarnos realmente de Jesús, y tratando de acomodar nuestra vida a comodidades, filosofías, ideologías. Pero cuando tú y yo dedicamos tiempo a profundizar en lo que creemos, no habrá nada ni nadie que nos moverá de esa gran bendición que hemos recibido. Porque cuando tú empiezas a dudar si realmente Jesús pagó por tus pecados, o empiezas a dudar que Jesús es verdaderamente el Dios creador de todo, entonces estás en un apuro. Porque estamos dejando a un lado a Jesús. Estamos dejando a un lado lo que tú y yo necesitamos. Y es ese sacrificio, es el ser justificado por Jesús. Estamos dejando a un lado. Por eso necesitamos conocer la palabra. Necesitamos permanecer en ella, porque la tempestad vendrá y va a golpear nuestra vida. La persecución golpeará nuestra vida, la enfermedad golpeará nuestra vida, las mentiras, los engaños, ¿verdad? Todo lo que nos quieran acusar va a golpear nuestra vida. Pero si tú te mantienes en el conocimiento de la palabra, en lo que tú y yo creemos, entonces no habrá nada que nos mueva. Puede golpear, sí, pero no va a haber nada que nos derrumbe. Y otra condición más que nos va a ayudar a permanecer bajo esa gran bendición es que tú y yo debemos permanecer en la esperanza que trae el Evangelio. Por eso dice a continuación del versículo 23, que dice: y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El consejo que le está dando aquí Pablo a estos creyentes, le está diciendo: pase lo que pase, no te muevas de la esperanza que encierra el Evangelio. No te muevas de aquello que transforma las vidas. No te muevas de allí, de aquello que trae perdón y eternidad a tu vida. No te muevas de esa esperanza que encierra el Evangelio. Aunque la tentación golpee la puerta, no te apartes. Aunque la duda empiece a generar una incertidumbre, ahí permanece en esa esperanza del Evangelio, de lo que hemos oído, y dice: y del que se está predicando en todas partes del mundo. Porque el Evangelio ha transformado vidas. Y eso es lo que trae. Eso fue lo que transformó incluso en la iglesia del primer siglo, dentro del imperio romano. Cuando el Evangelio entró, impactó los corazones de las personas y cambió y hizo un antes y un después. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo también. Como personas
que a lo mejor han sido alcohólicos o incluso que han sido incluso metidos en la droga y no han sabido cómo salir durante años, pero cuando entregaron su vida a Jesús, vieron una transformación en ellos. Por eso cuando vemos decimos, pero a ti, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si tú no respetabas a tu esposa y ahora me dices que eres fiel, ¿qué sucedió? Lo que sucedió que el evangelio de Cristo Jesús llegó a esa vida, impactó el corazón. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Por eso la esperanza del evangelio es lo que transforma las vidas. Y eso es lo que se cumple en una de las profecías de Ezequiel, allí en el capítulo 36, versículo 26, que él dice: yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y lo pongáis por obra. Esta palabra es la que se cumple por la obra de Cristo Jesús por nosotros. Y esta es la esperanza que encierra esta buena noticia cuando hay una persona que se entrega de todo corazón a Él. Esa transformación. Y sí, y a lo mejor puede que hayas entregado tu vida ya a Cristo Jesús y lleves años que estar ahí. Pero sabes, esta misma realidad sigue transformándonos, sigue cambiando, sigue mejorando nuestra vida. Porque si tú pensabas diciendo, no, ya entregué mi vida, ahora soy ya perfecto. No, imposible. En esta tierra perfectos no seremos. En la presencia de Dios sí ya. Pero aquí somos transformados. Por eso cuando entregamos nuestra vida a Cristo no se queda allí, sino que hay un crecimiento, hay una transformación en nuestra vida. Y eso es lo que nos va cambiando y lo que las personas que están a nuestro lado ven. Y dice, lo que tú tienes yo lo anhelo, yo lo quiero, yo quiero esa paz que tienes, yo quiero reconciliar a mi familia, quiero que mi vida sea restaurada en mi corazón, en mis emociones. Claro que es posible porque Dios cambia el corazón de piedra por uno de carne. Eso es posible, por eso tú y yo no debemos separarnos o alejarnos de la esperanza del evangelio. Y también porque trae una vida eterna. Trae una vida eterna. Y eso, créeme, es una obra extraordinaria que nadie ha podido hacerlo. Solamente Cristo Jesús. Como dice ahí en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, Dios te ama, que ha dado a su único hijo, a Jesús, para que todo aquel, fíjate, que en Él cree, no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Porque Dios no vino a este mundo, dice, para condenar al mundo, sino para que el mundo tenga esperanza y sea salvo por Él. Eso es lo que encierra el mensaje del evangelio. Por eso, si tú y yo queremos mantenernos en esos beneficios que hemos escuchado anteriormente, en esa presentación de Jesús, de quién es este Jesús y qué hizo por nosotros, si queremos mantenernos bajo esa bendición, tú y yo tenemos que darle al 100%, poner fundamento en nuestra vida. Tener fundamento en nuestra vida. Que cuando te digan no, eso es una mentira, lo que tú crees, son unas ideas, es una historia, tú tengas argumentos a la hora de poder dar a conocer tu fe. Porque nosotros no creemos por creer a la ligera. Nuestra fe está puesta en la palabra de Dios. Y por eso nuestra vida cambia. Porque no hemos creído en las filosofías de este mundo. No hemos creído en las buenas intenciones. No, hemos creído en este Jesucristo de Nazaret.
en su palabra. Y solamente Él hizo una obra extraordinaria de perdonar nuestros pecados para no irnos al infierno, sino estar justificados delante de Él y decirnos: Señor, aquí estoy. Y Él decirnos: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, porque no veo nada que te pueda reprochar, porque la sangre de Cristo Jesús está sobre tu vida. Y gloria a Dios por ello. Y esta es la buena noticia del Evangelio, en que cuando tú y yo éramos pecadores, aún en esa condición, Cristo Jesús murió por nosotros para perdonarnos y darnos una vida eterna. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por ello. Démosle ese aplauso a Jesús. Démosle ese aplauso a Jesús. Y yo quisiera que en este día nos podamos poner en pie por un momento, porque hay una invitación de Jesús hoy a su mesa. Pero no íbamos a ir sin antes entender quién es el que nos ha invitado y qué hizo por nosotros. Pero esto ahora es un compromiso en nuestra vida. Ya Dios hizo lo más difícil, que era para ti y para mí hacerlo. Lo más difícil, Él lo hizo. Por no decir lo imposible, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Y hoy el Señor ha abierto las puertas del cielo para que todo pecador de la faz de la tierra pueda acercarse a su misma presencia. Sí, todo pecador, como tú y como yo, nos abrió la puerta. Y aun cuando te vengan las dudas, decir: es que yo no soy digno para acercarme a Dios, en ningún momento lo hemos sido. Porque aun cuando andabas en tus pensamientos alejados de Dios, cuando pensabas mal del amigo, del vecino, aun cuando estabas fallando a tu esposa, aun cuando estabas haciendo cosas indebidas, engañando a la gente, ¿sabes? Es que eso Dios lo sabe. Pero aún así, Dios ha manifestado su amor para con el mundo, que aún en ese estado Él nos ha dado una oportunidad de ser personas distintas y transformadas por el Evangelio. Y puedes decir: pero me es difícil, es imposible, no sabes lo que quiero cambiar. Y las veces que lo he intentado, pero cuesta, es difícil dejar esto, dejar muchas cosas. Bien, pero ¿qué decía en ese libro de Ezequiel? Él, Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, cambiaría nuestro corazón. Ese corazón de piedra, duro, donde no quería doblegarse ante nada, porque el orgullo le dominaba, la soberbia era quien mandaba en su vida. Pero dice: poderoso es Dios para transformar nuestro corazón en un corazón de piedra a un corazón sensible a su presencia. Y por ende cambia nuestra vida. Por ende vemos la transformación. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Por eso hay esperanza en el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso hay familias que se restauran, porque algo ha cambiado aquí dentro. Algo ha empezado a sanar aquí dentro. Por eso vemos y pensamos de una manera distinta, de una manera justa. Pero no era por nosotros, sino que aquí algo ha cambiado. Y ahora somos sensibles a esos mandamientos de la palabra de Dios, donde ya no nos cuesta, sino que los vemos agradable, perfectos para nuestra vida y para con el mundo. Y esta noticia es la que se sigue predicando en todas partes. Y hoy
ha llegado a nuestra vida. También. Hoy ha llegado a nuestra vida. Hoy también ha llegado. Por eso esta realidad es para aquellos que llevan muchos años en el Señor, pero también para aquellos que a lo mejor hoy es su primer día. Esta realidad es para todos, porque cuando llevas mucho tiempo en el Señor, te vas a dar cuenta que cuánto lo necesitamos todavía y cuánto necesitamos ser cambiados y transformados. Nos hemos equivocado muchas veces, le hemos fallado a Dios, pero ahí en la misma palabra dice: abogado tenemos en Cristo Jesús. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Y Él anhela que cuando sea tu momento de estar en la presencia del Señor, no haya nada que te culpe, no haya nada que te eche atrás, porque Él nos ha justificado. Y si hoy también es tu primer día o tu primera vez, las puertas del cielo están abiertas. Están abiertas. Y quítate ese concepto de decir: no puedo. Te lo digo yo, porque yo así tardé años realmente entregar mi vida a Cristo, porque no era digno, no me consideraba digno, no era apto. Mi vida era otra cosa y yo decía: ¿cómo puedo estar aquí cuando mi vida es otra cosa? Claro, y es que es así. Pero el momento en que yo dije: ya no puedo más, y te entrego mi corazón, Jesús, te acepto como mi Señor, entonces eso fue otra cosa. Y allí está la ayuda de Dios para que tú seas otra persona, puedas ser un buen padre, un buen esposo, un buen hermano en la fe, un buen trabajador, un buen hijo, una buena madre. Gracias a Cristo Jesús esto es posible. Por eso ahí donde estás, yo simplemente quiero invitarte a que puedas orar, hablar con Dios por un momento. No sé en el estado o en la situación en la que te encuentras, si llevas muchos años en el Evangelio o hoy es la primera vez. No lo sé, pero la respuesta sigue siendo la misma: Jesús. Por eso ahí donde estás, yo quiero invitarte por un momento que tú puedas hablar con Dios. Habla con Él, habla con Él. Cuéntale cómo tú eres, porque hoy este Jesús nos ha invitado a su mesa. Y si te quieres sentar a su mesa, acércate entonces a Él y empieza a hablar, porque Él no vino para condenar al mundo, sino para que tú y yo seamos salvos por Él. Ya puedes acceder a los platos a través de nuestra página web. Si necesitas ayuda, contacta con tu responsable o consolidador y resolveremos todas tus dudas. Dios te bendiga. Ya puedes disponer del link de inscripción al encuentro de Fraternidad del Norte en su presencia, hacia cosas mayores, del 1 de mayo. Son tiempos para estar unidos como fraternidad y disfrutar de la alabanza, enseñanza y comunión. Para más información, habla con tu responsable o consolidador. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.